Hola, buenos días. Vamos a iniciar. Los invito a sentarse, a tomar asiento, a silenciar sus teléfonos. Muy buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada Operación Renta, Panorama Tributario 2026, Claves y Desafíos. Esta es una instancia organizada conjuntamente por KPMG Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan hoy de manera presencial, aquí en el auditorio UAI del campus Viña del Mar, y también a quienes nos están conectados a través de Zoom junto a nosotros. El objetivo de esta actividad es ofrecer una mirada actualizada a los principales cambios tributarios, así como al debate impositivo que marcará este año 2026. Es un espacio de análisis, reflexión y diálogo entre la academia y la práctica profesional. Para comenzar, queremos dar paso a unas palabras de bienvenida. En primer lugar, invitamos a Claudio Osorio, vicerrector y decano de Pregrado Campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, a dirigir unas palabras. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, buenos días. Un gusto de tenerlos acá. Me gusta mucho ver también a ex estudiantes nuestros, hoy abogados y abogadas que estén hoy día con nosotros. Cuando uno ve KPMG y además escucha las preguntas, porque me acaban de preguntar cuánto tiempo llevo en la universidad. Hace tiempo que no me hacían esa pregunta. Pero sí tuve un muy lindo recuerdo, una especie de flashback interesante, que fue que algún momento yo oficié también como decano de la Facultad de Derecho. Y me acuerdo que una de las primeras actividades que hicimos en el marco de lo que era la gestión tributaria, estábamos dando nacimiento en ese entonces a lo que hoy día es nuestro magíster en gestión tributaria. Hicimos algo también con KPMG y era precisamente con ocasión de que se venían las nuevas normas, las normas IFRS, y teníamos que de alguna manera empezar a dar a conocer no solo las normas, sino que las implicancias que ellas tenían en la gestión tributaria en general. Así que no es primera vez para nosotros poder tener este tipo de asociatividad con KPMG, por lo tanto sean también nuevamente, esta vez en Viña, muy bienvenidos. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Yo creo que básicamente eso es lo que refleja el encuentro de hoy día. Se viene la operación renta. De alguna manera es habituado. Y a los abogados nos pasa mucho, ¿no? Que estudiamos derecho tributario, aprendemos las normas, pero realmente yo creo que cuando uno aprende derecho tributario es cuando nos toca pagar impuestos. Por lo tanto, tener una instancia donde podamos debatir ya con cierto grado de profundidad qué significa la operación renta, creo que es tremendamente ilustrativo para quienes están hoy día con nosotros, pero también para quienes nos acompañan online. Y yo creo que el valor agregado de un encuentro de estas características es el hecho de que no es solamente la mirada de la academia, que está muy bien que así sea, somos una universidad, tenemos una excelente facultad de Derecho, sino que también la conversación de generar en torno a esta operación renta un encuentro con el mundo más bien profesional que está dedicado en el día a día 24/7 básicamente a lo que es la gestión tributaria. Por lo tanto, tener un encuentro entre estos dos mundos es tremendamente formativo y también ilustrativo y no puede sino ser gran motivo de satisfacción y honor para nosotros. Les deseo una excelente jornada y que todo salga de acuerdo a lo planificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. A continuación, dejaremos con ustedes a Juan Pablo Guerrero, socio líder del área de taxi legal de KPMG Chile, quien también nos entregará unas palabras de saludo. Previo a eso sí, vamos a presentarles un video de KPMG. En un mundo que avanza a la velocidad de los datos, la verdadera transformación nace cuando unimos visión, experiencia y tecnología. Un lugar donde las ideas se vuelven decisiones, donde la complejidad se convierte en claridad. En auditoría, KPMG Clara aporta una mirada más inteligente a cada revisión, integrando análisis avanzados y procesos estandarizados que nos permiten convertir datos complejos en conclusiones claras y confiables. En Advisory, IQ Chat potencia la toma de decisiones, acelerando el análisis, resúmenes y exploración de escenarios dentro de un entorno seguro que agiliza el trabajo y eleva la calidad de nuestras recomendaciones.
Tax Technology impulsa la gestión tributaria mediante soluciones que automatizan tareas esenciales y convierten la complejidad técnica en información clara y accionable, fortaleciendo el control y la precisión del cumplimiento. Por su parte, Digital Gateway integra en una sola plataforma las soluciones tecnológicas de KPMG, permitiendo gestionar datos tributarios y legales con mayor control, agilidad y capacidad de análisis impulsada por inteligencia artificial. En KPMG Chile, no solo respondemos al cambio, lo impulsamos con visión, innovación y tecnología que genera confianza. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy aquí y los que están conectados vía Zoom. Para el equipo de KPMG es un verdadero privilegio estar hoy aquí en Viña del Mar junto a ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez por este espacio de reflexión y diálogo. En particular agradecer, Claudio, perdón por hacer esa pregunta tan incómoda, vicerrector y decano del pregrado del campus Viña del Mar, a Patricia Toledo, abogada, doctora en Derecho y profesora de Derecho Tributario de la UAI, y a José Miguel Vera, profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez y abogado de Urenda y compañía. En KPMG nos gusta no solo estar cerca de nuestros clientes, y aquí en la región de Valparaíso tenemos una larga presencia, sino también contribuir activamente en el desarrollo de las regiones en lo que estamos presentes, participando en conversaciones tan relevantes para la sociedad como esta. Vivimos en un mundo cada vez más sofisticado, con regulaciones crecientes, nuevas exigencias y precisión constante sobre los procesos regulatorios. Todo ello exige estar altamente preparados. Eso es precisamente el aporte que buscamos hacer como KPMG. Poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio del análisis, la discusión y la toma de decisiones, incluyendo, por supuesto, el tan apasionante debate tributario. Hoy en Chile se encuentra en la antesala de un nuevo proceso y este encuentro nos brinda una excelente oportunidad para analizar lo que viene desde las distintas miradas, con profundidad técnica y una visión de país. Hay algo que solemos decir mucho en KPMG y que creemos firmemente. Como país, debemos darnos la oportunidad de alcanzar un consenso amplio que permita contar con un modelo tributario de largo plazo, estable y coherente. No continuar con una sucesión de reformas como lo ha ocurrido desde el 2014. Un marco tributario que permanezca en el tiempo entrega certeza a los inversionistas, fomenta el crecimiento y fortalece el desarrollo de los países. Esperamos que ese sea el camino para Chile, porque en definitiva los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen y los temas tributarios deberían de trascender a los ciclos políticos. Finalmente, quiero destacar lo contentos que estamos en KPMG de compartir este encuentro con la Universidad Adolfo Ibáñez, con quienes hemos desarrollado diversas actividades en el último tiempo y con quienes esperamos seguir colaborando muy pronto en nuevas instancias como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradecemos tus palabras. Bueno, esta jornada, el día de hoy, será moderada por José Miguel Vera, a quien invitamos ahora a pasar a nuestro escenario. José Miguel Vera es profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez, es abogado de Urenda y CIA y cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito tributario. José Miguel, muchas gracias y adelante. El escenario es tuyo. Si quieren pueden pasar también nuestros expositores, pueden pasar inmediatamente adelante a sentarse. Les recordamos también a las personas que están siguiendo esta actividad a través de Zoom que sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del chat. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A continuación, escucharemos en primer lugar a Pedro Castro, socio de cumplimiento tributario de KPMG Chile, que nos presentará
su exposición titulada Operación Renta 2026, abordando los principales aspectos, desafíos prácticos que implica el proceso en este año. Buenos días a todos los que nos acompañan acá presencialmente y a quienes también nos acompañan desde sus casas vía Zoom. Agradezco también a la universidad la oportunidad de estar debatiendo en torno a estos temas que son súper contingentes y muy importantes para el país. Efectivamente, vamos a presentar respecto de la operación Renta con el objeto no de adentrarnos demasiado en los detalles, sino que el objetivo es entregar una panorámica de este proceso, entregando algunas claves, ¿cierto?, recomendaciones de carácter global, pero estratégicas de cómo enfrentar el proceso, que es muy importante para los contribuyentes en general, y también tratando de identificar algunos desafíos, ¿cierto? Esto implica una relación de interacción con el Servicio de Impuestos Internos, con el Servicio de Tesorería, y hay que conocer muy bien el contexto en el que se desarrolla esta relación para identificar la mejor forma de enfrentar el proceso. Ahí hay un diagrama, una simplificación del diagrama del proceso de operación Renta que intenta mostrar ya, a partir de este esquema, la complejidad del proceso, porque interviene en él una serie de instituciones y una gran cantidad de información. En el centro, por supuesto, está el contribuyente, ¿cierto?, que está en la parte baja de la presentación, quien proporciona a lo largo del año en que desarrolla sus actividades una serie de información al Servicio de Impuestos Internos a través de sus declaraciones mensuales. Hay una cantidad importante de declaraciones juradas, ¿verdad?, que preceden al proceso de operación Renta propiamente tal, en que nuevamente los contribuyentes están obligados a entregar una serie de antecedentes, dependiendo del tipo de entidad, la actividad que desarrolla, será la cantidad de obligaciones de declaraciones juradas que tiene que presentar, ¿verdad? No es la misma situación la de un banco versus alguien que se dedica al comercio, por ejemplo. El nivel de obligación para un banco es mucho mayor porque tiene operaciones mucho más complejas que informar, que entregar información respecto de terceros. Además, este ambiente de información se alimenta por una serie de otros antecedentes como nóminas o operaciones, información respecto de transacciones que entregan terceros, ¿verdad? Y toda esta información finalmente se deposita en un ambiente común que administra el Servicio de Impuestos Internos y que le permite de alguna manera proponer una declaración de impuestos a los contribuyentes en general, a las personas naturales. Vamos a ver más adelante que en este año se incorpora una novedad porque ciertos códigos de la declaración de impuestos van a ser también sugeridas por el Servicio de Impuestos Internos respecto de los contribuyentes de primera categoría, es decir, aquellas empresas que desarrollan alguna actividad. Entonces, hay un proceso que parte con esta generación de propuestas, pero que necesariamente debe ser validada, revisada, complementada, rectificada, corregida, lo que corresponda por parte del contribuyente. Entonces, si bien el Servicio de Impuestos Internos ayuda al proceso, es responsabilidad final de los contribuyentes preparar y presentar una correcta declaración de impuestos, ¿cierto? Luego que se presenta esta declaración de impuestos, vamos a ver a continuación los plazos, ¿verdad?, que están comprometidos durante este proceso. Viene el procesamiento informático que efectúa el Servicio de Impuestos Internos con una serie de cruces de información, una cantidad de algoritmos muy relevantes, ¿verdad?, que cruzan distintos datos, hacen validaciones de distinta naturaleza y que permiten de alguna manera al Servicio de Impuestos Internos identificar niveles de riesgo, de incumplimiento, errores, ¿verdad?, y que se traducen en la práctica en la definición de observaciones a la declaración de impuestos, que pueden tener distinto nivel de impacto, ¿cierto? Observaciones de mero control, observaciones que implican denegar la devolución de impuestos que el contribuyente está solicitando, ser objeto de un proceso de fiscalización selectivo o particular,
o eventualmente ser objeto de un proceso de auditoría mucho más profundo y extenso. Y eso va a depender de, si miramos el flujo, de si la declaración resulta impugnada o no a partir de este procesamiento informático o cruce de información que realiza el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Si no resulta impugnada, se envía la orden a la Tesorería General de la República para que proceda a la devolución. Ya Patricia, en su presentación, nos va a comentar un poquitito ahí el conflicto que suele generarse, ¿verdad?, en esto de la solicitud de devolución por parte del contribuyente y la autorización de devolución efectiva que pueda ocurrir o no, digamos. Y con eso se gatilla el proceso de fiscalización. Aspectos claves, las fechas, ¿cierto? Una de las primeras recomendaciones que uno da como asesor en materia tributaria es hay que cumplir las fechas, ¿cierto? El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de impuestos y, por supuesto, de pagar los impuestos que correspondan, tienen asociados reajustes, intereses, eventualmente multas. Entonces, los incumplimientos tienen un costo patrimonial y, bueno, dependiendo del nivel de incumplimiento puede ser mayor o menor dicho costo. Ahí están las fechas de presentación, desde luego, para presentar declaraciones de impuestos con pago. El plazo vence el día 30 de abril y tratándose de declaraciones de impuestos con devolución hasta el 8 de mayo. También un aspecto relevante y que suele ocurrir en la práctica es la posibilidad que tiene el sistema que ofrece el Servicio de Impuestos Internos es de reemplazar la declaración presentada originalmente. Ocurre mucho que los contribuyentes tienen ansiedad, desde luego, por presentar su declaración de impuestos para obtener más pronto la devolución que corresponda. Muchas veces, presentada la declaración por un contribuyente, resulta que hay un tercero que informó antecedentes que sirven para esa declaración que luego son rectificados y eso podría dejar en una situación de impugnación la declaración de impuestos al contribuyente y por eso está habilitada la posibilidad de reemplazar mi declaración original antes del vencimiento del plazo para declarar. Hasta el 24 de abril se puede reemplazar y si no se reemplaza dentro de ese plazo, posteriormente viene el proceso de rectificación, que ya solo se habilita en la página del Servicio de Impuestos Internos a partir del 1 de junio. Hay un espacio en que hay una suerte de bloqueo tecnológico, digamos, ya podemos discutir si es legítimo o no que exista ese bloqueo tecnológico, pero no se pueden rectificar online las declaraciones de impuestos sino hasta después del 1 de junio, una vez que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho todo el proceso tecnológico respecto de las declaraciones de impuestos. ¿Qué aspectos claves hay que tener en cuenta para definir el nivel de obligación, tanto respecto de las declaraciones juradas que hay que enviar al Servicio de Impuestos Internos, como el alcance de las obligaciones de cumplimiento del contribuyente, el régimen tributario al que corresponde? Ahí en la presentación están identificados los tres más comunes, ¿verdad?, y habituales que vemos en los contribuyentes: el régimen PYME, por una parte, que distingue dos posibilidades: el régimen PYME transparente, que es el más simple de todos, el régimen PYME general y el régimen de imputación parcial de créditos, que está en general destinado a las empresas más grandes, aquellas que obtienen ingresos en promedio sobre las 100.000 UF en promedio en los últimos 3 años. Es muy relevante identificar el régimen tributario que me corresponde, ¿cierto? Eso puede tener contingencia. Hay muchos contribuyentes que creen que están en el régimen PYME y a lo mejor durante el año comercial anterior ha ocurrido algún evento que la ley prevé que los obliga a cambiar de régimen. Y a lo mejor el contribuyente ni se ha enterado. El Servicio de Impuestos Internos tampoco se ha enterado, quizás. Y frente al Servicio de Impuestos Internos figura con un régimen equivocado. Entonces, aquí hay una nueva recomendación que es estratégica: analizar correctamente si estoy en el régimen que me corresponde, porque eso va a definir el nivel de obligaciones tributarias que debo cumplir.
algunos aspectos operativos que se han venido implementando por parte del Servicio de Impuestos Internos con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario, ¿verdad? Está el escritorio contable, que es un espacio virtual que facilita el acceso, ¿verdad?, de parte de asesores como los abogados, los contadores que ayudan en la confección de la declaración de impuestos, ¿verdad?, porque se permite otorgar un acceso restringido al sitio web del contribuyente para aquel que hace las declaraciones de impuestos mensuales, ¿verdad? Se admite un espacio restringido para ello, y si se va a asesorar en materia de impuesto a la renta, también se otorga un espacio restringido para lo mismo. El servicio también ha venido trabajando en asistentes disponibles para la preparación de la declaración de impuestos, particularmente enfocado en el régimen PYME, y también a las personas naturales para todo lo que tiene que ver con los impuestos derivados de la explotación de bienes raíces, tanto en las rentas de arrendamiento de bienes raíces, también como en la declaración del impuesto sobre la eventual ganancia en la venta o enajenación de bienes raíces. Se incorpora, les mencionaba, como novedad para este año, a pesar de que el servicio hace muchos años viene ofreciendo propuestas a los contribuyentes personas naturales, propuestas de declaración de impuestos. Este año se incorpora la novedad de que va a ofrecer una propuesta parcial a los contribuyentes de la primera categoría, ¿cierto? Hay mucha información, como les decía, que el Servicio de Impuestos Internos recopila a lo largo del año a través de las declaraciones juradas, y con eso el servicio es capaz de pronosticar, ¿cierto?, cuál es la situación tributaria del contribuyente en términos generales y globales. Sigue siendo responsabilidad del contribuyente verificar que cada uno de los datos que el Servicio de Impuestos Internos propone es correcto y dice relación con la realidad. Sin embargo, estos códigos que están ahí en la presentación son códigos que el Servicio de Impuestos Internos, si bien los propone con un nivel de rigidez tal que si no son aceptados, no es posible enviar la declaración de impuestos. Ahí puede haber un conflicto eventualmente porque, si bien probablemente en el 99,9% de los casos es correcto, pueden darse situaciones en la práctica donde el Servicio de Impuestos Internos no tiene necesariamente toda la información correcta como para presentar la declaración de impuestos. Por ejemplo, los PPMs, ¿cierto? Los PPMs se declaran mensualmente a través del formulario 29 y eso permite al Servicio de Impuestos Internos que tenga la información de cuánto fue y cuándo se pagó. El servicio propone el monto de los PPMs que deben declararse en la declaración anual de impuesto a la renta del contribuyente, porque son un anticipo a cuenta del impuesto anual. En general, uno debiera pensar que eso es 100% de los casos, debiera coincidir con lo que el contribuyente debe declarar. Pero la realidad supera la ficción y es infinitamente compleja, ¿cierto? Y es altamente probable que exista a lo menos una situación que no está prevista por el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, desde mi perspectiva, esto debiera ser igualmente susceptible de ser modificado por parte del contribuyente bajo su responsabilidad, ¿cierto? El servicio podría enviar las alertas que estime necesario. Ojo que está cambiando algo muy importante, pero siempre la declaración es de cargo del contribuyente. Entonces se incorpora esta novedad con ciertas rigideces que hay que tener en cuenta. Otra novedad muy interesante y que da cuenta de la transparencia con que el Servicio de Impuestos Internos está tratando a la contraparte contribuyente, ¿cierto?, en un ánimo de asistencia y de colaboración en el proceso de fiscalización, es que a partir de ¿qué pasó? Cambió. Ahí. A partir de este año, puso a disposición de los contribuyentes un set de cruces o validaciones informáticas que el Servicio de Impuestos Internos realiza comúnmente. Esto con el objetivo de que los contribuyentes puedan revisar previo al envío de su declaración de impuestos si podría tener o no inconsistencias en la preparación de su declaración. Y hace una serie de definiciones, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos encontramos
post operación renta con una observación del contribuyente que tiene un código. Y si uno toma ese código, va a un listado que también tiene el Servicio de Impuestos Internos dentro de su página web. Normalmente indica una descripción general de la observación y una guía de lo que hay que hacer para resolver esa observación. Pero no estaba muchas veces claro cuál era el origen de la observación. La gracia de esta publicación es que se transparenta de alguna manera los cruces de información que el Servicio de Impuestos Internos está realizando, de manera que yo pueda tener claro de dónde viene la falta de coherencia que está observando el Servicio de Impuestos Internos. Y así, por ejemplo, se incorporan validaciones desde las más básicas, ¿verdad?, de orden aritmético, de suma, resta, de cuadratura, etcétera, cotas, ¿verdad?, donde, por ejemplo, cierto código de la declaración de impuestos no puede superar un monto límite o lógico, sea porque la establece la ley o porque, de acuerdo a los demás antecedentes, no podría exceder un determinado tope, etcétera. Queda a su disposición esta presentación, no es de mi interés entrar en el detalle específico y particular de cada una de las posibilidades de observación o validaciones o cruces que hace el Servicio de Impuestos Internos, pero lo interesante es que esto es una herramienta para el cumplimiento tributario porque el contribuyente puede hacer un autoexamen de la consistencia de la información que está entregando el Servicio de Impuestos Internos a través de su declaración. Y además, hoy en día con los sistemas de información y los software que se utilizan para preparar la declaración de impuestos, esto puede automatizarse y hacerse de manera informática las validaciones previas al envío de la declaración de impuestos, de manera a estar alerta de que el Servicio de Impuestos Internos considera que tengo una observación de control, aritmética, de comparación, etc. Quiero resaltar las que están ahí destacadas con subrayadas, ¿verdad?, porque hay algunas observaciones que implican que el Servicio de Impuestos Internos nuevamente impide el envío de la declaración de impuestos. Cuestión que podríamos debatir si es correcto o no, ¿cierto? Porque, insisto, es de responsabilidad del contribuyente el envío de la declaración de impuestos, luego el servicio podrá fiscalizar si es correcta o no, pero aquí tenemos, por ejemplo, ciertas validaciones de comparación que comparan el monto declarado en un código con la información disponible con el servicio. El caso que veíamos anteriormente, si los ppm declarados en el formulario 22 no coinciden con la suma de los ppm de los formularios 29, el servicio no me va a dejar enviar la declaración de impuestos. Y así, otras observaciones de comparación no permiten el envío de la declaración de impuestos. ¿Sí? Yo discrepo con esa solución, más bien quizás la declaración debiera quedar derechamente observada, pero nuevamente es responsabilidad del contribuyente la confección de los datos. Que te arrojen las alertas necesarias, 1, 2 y hasta 3 veces si es necesario, pero no debiera impedir el envío de la declaración de impuestos. En fin. Algunos recordatorios desde el punto de vista legal. Temas que han venido modificándose desde el punto de vista legal y que hay que tener en vista a la hora de preparar la declaración de impuestos. No olvidemos que la declaración de impuestos nace a partir de la información contable, ¿cierto?, financiera del año anterior. Y la información contable y financiera recoge todos los hechos económicos que han ocurrido en la empresa a lo largo del año comercial anterior al que se declara el impuesto, ¿cierto? Han habido ventas, transacciones de distinta naturaleza, del giro, otras con empresas relacionadas o no, etcétera. Bueno, la complejidad del negocio que corresponda, ¿cierto? Y esas transacciones se ven afectadas por la regulación tributaria que corresponda a cada una de esas transacciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta al momento de preparar la declaración de impuestos las normas tributarias vigentes en el año comercial que corresponde, ¿cierto? Una muy relevante que, si bien fue modificada ya hace un tiempo, pero por el uso y la historia de la forma de usar las pérdidas tributarias, vale la pena recordar que desde el año
comercial 2024, las pérdidas tributarias ya no se compensan con los retiros o dividendos recibidos desde otras empresas. Eso se terminó hasta el año comercial 2023, ¿verdad? Y el reconocido pago provisional por utilidades absorbidas, hoy día eso no existe, sino que simplemente las pérdidas pueden ser rebajadas como un gasto, ¿verdad?, para el ejercicio siguiente o subsiguientes. También tener en cuenta aquellos que tengan transacciones relevantes o quizás poco relevantes o alguna ocasional o poco habitual durante el año, ¿verdad?, respecto de inversiones en el mercado de capitales, ¿cierto? Históricamente el régimen tributario del artículo 107 establecía que la ganancia en ciertos instrumentos como acciones, cuotas de fondos mutuos o cuotas de fondos de inversión que cumplieran con ciertos requisitos, la utilidad no se gravaba con impuestos. Sin embargo, ya hace un par de años, ¿verdad?, a partir del 2 de septiembre del 2022, esas transacciones se gravan con un impuesto especial, un impuesto único del 10%, salvo cuando las transacciones sean llevadas a cabo por inversionistas institucionales. Entonces, tenerlo en cuenta, si yo he efectuado ese tipo de inversiones, tendré que determinar el mayor valor que corresponda y pagar el impuesto del 10% separado de las rentas tradicionales que pueda generar la empresa. Tener en cuenta las tasas de impuestos, ¿cierto? Particularmente en el régimen PYME. Y aquí podemos hacer una gran distinción. La tasa general del impuesto corporativo en Chile es del 25%. Esa es la tasa general. Sin embargo, tenemos, diría yo, dos casos especiales. Los contribuyentes del régimen semi-integrado, o las grandes empresas, que se afectan con un 27%, y las pymes, ¿verdad?, que tienen una norma transitoria que las beneficia con una tasa rebajada del 12,5% por los años comerciales 25, 26 y 27, y el año comercial 28 se grabarían con una tasa del 25%, y si nada ocurre con posterioridad a ello, volverían eventualmente a una tasa del 25%. Vamos a ver qué se da en el debate, ¿verdad?, con la posible rebaja de tasas que nos va a comentar también Alberto en un momento más. Y tener presente que durante el año 2025 tuvo plena vigencia las modificaciones incorporadas por la ley 21.730 sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, y ahí, si bien no hubo grandes modificaciones en normas sustantivas que afecten el impuesto a la renta propiamente tal, hubo hartas modificaciones en materia de facultades y normas de control del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Por ejemplo, la norma sobre precio de transferencia, ¿sí? Hubo ahí algún énfasis que está mostrando el Servicio de Impuestos Internos en materia de precio de transferencia, principalmente abriéndose mucho a los acuerdos de precios anticipados, con el objetivo de otorgar certeza a los contribuyentes por una parte y por otra tener certeza respecto a la recaudación fiscal en las operaciones que formen parte del acuerdo. El concepto de sostenibilidad tributaria también ha estado bastante en boga en el último tiempo, un poco en línea con lo que viene ocurriendo en términos generales en materia de sostenibilidad. Lo tributario no está ajeno a ello, ¿verdad? Hay una serie de instrucciones a través de resoluciones del Servicio de Impuestos Internos que vienen regulando lo que se llama los acuerdos de cooperación entre el Servicio de Impuestos Internos y los grupos empresariales, y hay todo un trabajo interno por parte de las compañías que realizar en esa materia. En la práctica, ¿verdad?, también el Servicio de Impuestos Internos exige bastante información respecto a esa materia, particularmente a través de la declaración jurada 1913. Otro ejemplo de norma relevante a tener en cuenta son las modificaciones al artículo 64 del Código Tributario, ¿verdad?, que es una norma que faculta al Servicio de Impuestos Internos para tasar los valores de las transacciones que se llevan a cabo, ¿cierto? Habitualmente el Servicio de Impuestos Internos tiene en consideración esta norma entre partes relacionadas, pero no está limitado exclusivamente a ese tipo de operaciones. Entonces hay que tenerlas en cuenta en el momento de presentar la declaración de impuestos. Recomendaciones generales, ¿cierto? Viendo todo este contexto, este panorama,
presentar oportunamente. Es como lo más evidente, ¿cierto? Pero muchas veces los contribuyentes estiman que es más importante tener certeza de que la declaración de impuestos, si no tengo la información al día, está correctamente hecha o presentarla en tiempo y forma. Yo diría que hay que tener un equilibrio entre ambas cosas, ¿cierto? Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si no tengo absolutamente toda la información, es preferible, por último, presentar la declaración de impuestos con la información que tengo hasta ese minuto y eventualmente, si es necesario, posteriormente haré la rectificación que corresponda. Pero no presentarla puede dejar al contribuyente en una situación compleja frente a la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y de la misma manera, ejercer oportunamente los beneficios o derechos que la ley establece, ¿cierto? Hay algunos beneficios todavía, son pocos, que contempla la ley tributaria y muchos de ellos tienen un plazo para ejercerse. Normalmente el plazo para presentar la declaración de impuestos. Entonces, también es el momento de revisar si estoy utilizando o no los beneficios tributarios que la ley contempla. Otra recomendación relevante es regularizar la situación tributaria de los años anteriores. Una observación que afecta recurrentemente a los contribuyentes es que resulta observada su declaración de impuestos porque la del año anterior estaba observada y esas observaciones no han sido subsanadas. Entonces, una buena práctica de cumplimiento tributario implica hacerse cargo durante el año de las observaciones a las declaraciones juradas y a las declaraciones de impuestos. Durante el año debo tratar de hacer el esfuerzo por aclarar esas observaciones. Si no lo puedo hacer de manera online, concurriré a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para hacer esas gestiones, haré las presentaciones que corresponda, porque eso va a permitir o va a disminuir la probabilidad de riesgo de que la declaración de impuestos que estoy presentando este año no resulte observado a lo menos por esa causa. Y además, eso disminuye mi riesgo de cumplimiento tributario en general. El Servicio de Impuestos Internos selecciona a los contribuyentes para el proceso de fiscalización sobre la base de una gran matriz de riesgos tributarios, ¿cierto? Son muchos factores que intervienen en eso, pero uno de esos factores tiene que ver con si cumplo o no cumplo oportunamente, si rectifico o no rectifico las declaraciones, si aclaro o no aclaro las observaciones que tienen las declaraciones que yo he presentado ante el servicio. Entonces, si yo quiero estar en una mejor posición de riesgo tributario, lo ideal es tratar de trabajar las observaciones que puedan tener las declaraciones de impuestos de años anteriores. Muy importante, validar la consistencia de la información entregada por terceros que pudiera afectar al contribuyente o también validar la eventual propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Decíamos desde un comienzo, es responsabilidad del contribuyente presentar la declaración de impuestos y la información contenida en ello. No porque un tercero haya informado cierta información, necesariamente es aquella que es correcta. Sucede, por ejemplo, en algunos casos que me ha tocado observar, que la información enviada por el notario al Servicio de Impuestos Internos respecto de alguna transacción tiene 1 o 2 ceros de más respecto de la transacción original. Desde luego que yo tengo que preparar mi declaración de impuestos con los montos que correspondan de acuerdo a las transacciones realizadas. Y por eso implica un análisis responsable de validar la información entregada por terceros o la información que el Servicio de Impuestos Internos me está proponiendo en la declaración que yo presento. También otro aspecto relevante, el 30 de abril vence el plazo para cambiar de régimen tributario si es que estoy en la posición de elegir. Si yo eventualmente quiero cambiar, salir de un régimen tributario para pasar a otro, el 30 de abril vence el plazo voluntario, ¿cierto? Cuando yo hago este cambio voluntario. Hay otras normas que establecen que el cambio debe ser obligatorio, ¿verdad? Por incumplimiento de los requisitos para mantenerme en un régimen especial, como el régimen PYME, por ejemplo, o el régimen de renta presunta. También en esos casos hay que dar aviso al Servicio de Impuestos Internos hasta el 30 de abril del año siguiente al del incumplimiento. Entonces, es una fecha relevante para analizar si voy a continuar o no en el régimen en el que estoy de manera voluntaria.
¿Qué pasa con los incumplimientos? ¿Cuáles son las sanciones a los incumplimientos en el pago de los impuestos, en la presentación de las declaraciones? Bueno, son cobrados a través de los procesos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que pueden ser procesos de fiscalización masivos, ¿cierto?, informáticos, con una carta, eventualmente con una resolución, sin haber llevado a cabo siquiera un proceso de fiscalización. Ya a lo mejor con Patricia podemos comentar ese aspecto, ¿verdad?, cuando se deniega una devolución sin fiscalización alguna, ¿verdad?, que es una situación que ocurre, pero el Servicio de Impuestos Internos está facultado para cobrar las diferencias de impuestos con los reajustes, intereses y multas cuando así correspondan, ¿verdad? El reajuste está indexado al IPC. Si el IPC ha sido alto, obviamente los reajustes van a ser equivalentes a esa variación del IPC. El interés fue modificado en la Ley de Cumplimiento Tributario, es un interés diario que se calcula a partir del interés corriente aplicable a operaciones de un año o más, incrementado en un 3,5%, y las multas dependen del tipo de impuesto. En general, las multas están más vinculadas a aquellos impuestos de retención o recargo y pueden ir desde un 30%, partir desde un 30% y hasta un 60%, dependiendo de si son detectadas por el Servicio de Impuestos Internos o son rectificadas voluntariamente por parte del contribuyente. Mencionábamos hace un rato, importante, verificar la procedencia de los beneficios tributarios que pueda tener la compañía y ejercerlos de manera oportuna. Un par de ejemplos, la depreciación acelerada, ¿cierto? Muchas normas tributarias han venido incorporando en distintas épocas incentivos a la inversión en activos productivos, el activo fijo de la compañía. Entonces, si yo hago esa inversión en activo fijo y si estoy en el régimen semi-integrado, tendré que evaluar si estoy en posición o no de aplicar el régimen de depreciación acelerada o el régimen que podríamos llamar instantáneo, digamos, que permite, hay dos regímenes de depreciación acelerada, uno que permite reducir la vida útil normal a un tercio y otra que permite reducir la vida útil normal a un décimo. Esa es muy, o aceleradísima, digamos, la podríamos llamar, porque permite eventualmente reconocer la depreciación hasta en un año, eventualmente. Y el otro beneficio un poco más bien orientado a las pymes tiene que ver con el incentivo a mantener las utilidades invertidas en la empresa. Ese beneficio es bien formal porque debe ejercerse antes de presentar la declaración de impuestos, pero además debe ejercerse de una forma bien particular, que es llenando ese código del formulario 22. La ley delega en el Servicio de Impuestos Internos establecer la forma como se ejerce el beneficio y el servicio ha señalado que el beneficio se ejerce de esa manera. Entonces, si yo quiero efectuar una rebaja de la renta líquida imponible de hasta 5.000 UFs anuales, tengo que cumplir con las formalidades tanto en tiempo como en forma para ejercer el beneficio. Con esto ya vamos terminando. Según la presentación del Servicio de Impuestos Internos para el lanzamiento de la operación Renta, el servicio cuenta con información para validar la correcta declaración de ingresos e impuestos a través de la información que le entregan terceros, ¿verdad? Saldo y abono en cuentas financieras que superen las 1.500 UF. Estas normas nacen con el objetivo de controlar derechamente la evasión, ni siquiera la elusión, la evasión y el comercio clandestino, ¿verdad?, o informal, porque de alguna manera las instituciones financieras entregan la información al Servicio de Impuestos Internos de las transacciones financieras que se realizan, así como las transacciones bancarias por más de 50 RUT en un mes o 60 en un semestre, ¿verdad?, que son indiciarias de que detrás de eso podría haber una actividad económica. Desde luego que el contribuyente podrá dar las explicaciones, por ejemplo, si el encargado de recibir las transacciones, el caso típico que se discutía de la pichanga semanal o de la rifa del curso, etcétera. Digamos, hay espacio para dar esas explicaciones y el Servicio de Impuestos Internos tendrá márgenes también de tolerancia para identificar aquellos contribuyentes que no han incluido los ingresos que obtienen durante el año respectivo.
Además, otra cosa que se escucha bastante, oye, yo tengo inversiones afuera, el Servicio de Impuestos Internos no se va a enterar, así que no las declaro. Bueno, el Servicio de Impuestos Internos sí recibe bastante información sobre inversiones en el exterior a través de los acuerdos de intercambio de información que como parte del plan de cumplimiento tributario el Servicio de Impuestos Internos está fortaleciendo la relación con todos los países con los cuales tiene convenio para el intercambio de información. En opinión del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, tiene información de que hay contribuyentes con movimientos en cuentas corrientes en el extranjero por más de 10 billones de dólares y los saldos de dichas cuentas superan los 25 billones de dólares. Entonces, algo de eso habrá que declarar en Chile. Por otra parte, también se ha hecho harto énfasis en el plan de gestión de cumplimiento tributario respecto del uso a título gratuito y no necesario para producir la renta de los bienes del activo de la empresa por parte de los propietarios, ¿cierto? Que está regulado en una norma de bien antigua data del año 95 a la fecha y que es poco utilizada por el Servicio de Impuestos Internos y que tiene que ver con el control de el uso para fines particulares de los bienes que están en el activo de la empresa, cuando en realidad esos activos de la empresa no están destinados al giro, sino que al beneficio del propietario o el accionista, ¿verdad? Caso típico, cuando la persona compra a través de una empresa el automóvil que utiliza, el departamento donde vive, la casa que tiene en la playa, la parcela de agrado que tiene en el campo, etc. Todos esos casos, el servicio indica que los va a controlar en esta operación renta en particular a partir del análisis de riesgo efectuado y ahí hay un riesgo de gasto rechazado, ¿verdad?, respecto a todos los gastos en que incurre la empresa para la mantención de esos bienes, pero también de una tributación personal sobre un monto que representa el beneficio para el socio o accionista respectivo con el impuesto del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. También foco tendrá en las operaciones comerciales realizadas a través de Marketplace o utilizando sistemas de pago electrónico, ¿verdad?, también a partir de las modificaciones incorporadas por la Ley de Cumplimiento Tributario y lo propio respecto a aquellos contribuyentes que tienen activos digitales o criptoactivos. Las entidades que realizan o intermedian ese tipo de operaciones en Chile deben informar al Servicio de Impuestos Internos tanto respecto de los residentes en Chile como respecto de los residentes en el exterior, las transacciones que se han llevado a cabo durante el año. Por lo tanto, también pueden ser objeto de fiscalización si se han incluido o no en la declaración de impuestos las rentas derivadas de ese tipo de operaciones. Y con esto sí termino. El plan de cumplimiento, el plan general, global de cumplimiento tributario del Servicio de Impuestos Internos para este año tiene 3 grandes líneas de acción, ¿cierto?, dependiendo del nivel de riesgo tributario en que se identifique que pueda tener el contribuyente, ¿cierto? En general, los cumplidores, las medidas en esa línea van por la facilitación y prevención, los que puedan incumplir por falta de control, por error o por alguna otra causa, control y fiscalización, y a los que derechamente evaden las líneas que tienen que ver con fraude y delito económico. Si nos concentramos en los 2 primeros, que a mi juicio son los más extendidos, ¿verdad?, el servicio está empeñado en facilitar y promover la formalización de los contribuyentes más pequeños, ¿verdad?, que desarrollan alguna actividad a través de Marketplace u otra vía para que se incorporen al sistema y puedan declarar correctamente los impuestos que les corresponden. El servicio también está declarando que pretende fortalecer sus sistemas internos, sus protocolos de atención, reducir los plazos de devolución, ¿verdad?, etcétera. Y en esa misma línea busca desarrollar un código de buenas prácticas y acuerdos de cooperación con las grandes empresas y está también pensando en la implementación de cooperación con las pymes, ¿sí? Así como en la ley se incorporó la sostenibilidad respecto de los grupos empresariales, de los grandes grupos empresariales, el servicio también está pensando en extender esa buena práctica a las pymes. Focos de control en los grupos empresariales, ¿verdad?, las transacciones realizadas entre partes relacionadas y las operaciones internacionales
específicamente respecto a contribuyentes de alto patrimonio y de tributación internacional. El servicio, y esto también es bien innovador, pretende durante este año transparentar los métodos de valoración que utiliza para los procesos de fiscalización. Eso es bien relevante para otorgarle certeza en materia de precios de transferencia, por ejemplo, a los contribuyentes, cuáles son los métodos de valorización dadas determinadas circunstancias que el contribuyente debe emplear para que el Servicio de Impuestos Internos no pueda impugnar los precios o valores que se dan en las operaciones entre partes relacionadas. Y también un foco relevante en la subdeclaración del global complementario, que es, yo diría, estos tres focos siempre son como permanentes. La verdad, yo diría, pondría el foco en la novedad de la transparencia en cuanto a los métodos de valoración. Foco en la correcta declaración del impuesto herencias y donaciones, ¿verdad? Y en materia de delito tributario o evasión, comercio ilícito, trazabilidad de operaciones, fuerte foco en el control de los documentos, las facturas falsas, ¿verdad? Hay toda una industria de empresas que se inician con el único objeto de emitir facturas y que sean utilizadas por contribuyentes como facturas falsas. Y combate al crimen organizado, evasión de impuestos y ejercicio de actividades ilegales, eso siempre en coordinación con las otras instituciones encargadas de esa misma función, ¿cierto? La justicia, la fiscalía, etc. Eso como panorama general. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Quiero destacar de tu presentación el cambio general que está sufriendo nuestro sistema tributario a partir de las nuevas tecnologías, especialmente los sistemas informáticos del Servicio de Impuestos Internos, cómo lo aplican los contribuyentes, junto con la noción que tú destacaste de sostenibilidad tributaria, que en conjunto con otras reformas que ha sufrido nuestra legislación durante la última década, como la norma general de antielusión, están generando un cambio muy importante en nuestra práctica tributaria en el sentido de procedimientos administrativos mucho más inquisitivos y a posteriori a un sistema de cumplimiento en conjunto con el contribuyente. Bueno, a continuación expondrá nuestra distinguida profesora, doña Patricia Toledo, doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien expondrá sobre el derecho del contribuyente a recibir la devolución de impuestos de manera oportuna. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar expresando mis agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y, por supuesto, a KPMG por la invitación a participar de este seminario. Me parece especialmente valiosa esta instancia de colaboración entre la academia y el mundo profesional porque nos permite generar espacios de diálogo en los que vamos a integrar esta reflexión teórica y la experiencia práctica en materia tributaria. En esta exposición me referiré a un tema que he venido investigando en los últimos años, relativo al derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos en forma oportuna y completa, y en particular a las consecuencias jurídicas que se producen cuando este derecho no es respetado por la administración tributaria. Para situar el problema es necesario partir de una idea básica del funcionamiento del sistema de determinación del impuesto a la renta en Chile. En el caso de los contribuyentes afectos al impuesto global complementario y al impuesto de primera categoría, la ley establece la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales, que conocemos con su sigla PPM, que constituyen abonos a la cuenta del impuesto anual que se determinará al término del ejercicio. Y en este contexto, entonces, al momento de presentar la declaración anual de impuesto a la renta a través del formulario 22, se realiza una operación definitiva de determinación del impuesto, en la que se compara el monto total del impuesto adeudado con los pagos efectuados durante el año. Cuando el monto de los pagos provisionales mensuales u otros créditos resulta superior al impuesto efectivamente determinado, entonces se genera un saldo a favor del contribuyente. Y este saldo es importante aclarar que no constituye un beneficio que nos dé el Estado, sino en verdad son los propios recursos del contribuyente cuya restitución está regulada por ley.
En efecto, el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone que este saldo debe ser devuelto por tesorería en un plazo que está legalmente establecido y que les comentaré en unos minutos. A partir de este marco, entonces la pregunta que guía esta exposición es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando esta devolución de impuestos a la que tiene derecho el contribuyente no se produce en forma completa o no se produce dentro del plazo que está fijado por la ley? Desde un punto de vista normativo, el sistema tributario chileno reconoce de manera expresa el derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos en forma completa y oportuna. Está en el catálogo de derechos del contribuyente establecido en el artículo 8 bis del Código Tributario. En concreto, este derecho está establecido en el numeral contribuyente cuya efectividad debe ser garantizada en un marco de Estado de Derecho. Ahora bien, un aspecto particularmente interesante de este derecho es que el legislador reconoce que la devolución debe ser realizada en un momento oportuno. Y por regla general, cuando se entiende oportuno, no está establecido expresamente en la ley. Y entonces, en la práctica, es el caso concreto el que termina determinando cuándo se puede entender que esta devolución es oportuna o no. Por tanto, serían las circunstancias del caso y los principios de la actuación administrativa las que nos van a terminar diciendo, como regla general, si la devolución de impuestos está siendo oportuna o no. Pero, tratándose del caso que les estoy comentando, o sea, concretamente, cuando se trata de la devolución de impuestos que se produce porque hay un saldo a favor del contribuyente en el contexto del impuesto anual de la renta, asociada a un pago provisional mensual, sí tenemos un plazo expresamente establecido en la ley. Este plazo está establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que establece que la devolución del saldo del contribuyente debe realizarse distinguiendo dos situaciones. Si el contribuyente presenta su declaración dentro del plazo legal, es decir, dentro del periodo ordinario de declaración, entonces la devolución debe ser realizada por el Servicio de Tesorería dentro de, atención, 30 días siguientes al vencimiento de dicho plazo. Y si la declaración se presenta con posterioridad, cualquiera sea la causa por la cual el contribuyente presentó la declaración fuera de plazo, el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta ordena que su devolución debe efectuarse dentro del mes siguiente a aquel en que se presentó la declaración respectiva. De este modo, aun cuando el legislador contempla dos hipótesis diferenciadas, es importante dejar establecido que el marco temporal para considerar que la devolución de impuestos está siendo oportuna está establecida expresamente por la ley. En consecuencia, en este ámbito específico, el estándar de oportunidad ya no es un concepto abierto y pasa a estar normativamente determinado, lo que implica que su cumplimiento puede ser entonces evaluado a partir de un parámetro legal objetivo. Y esto tiene una consecuencia jurídica especialmente relevante, y es que el incumplimiento de dicho plazo puede constituir entonces una vulneración del derecho del contribuyente. Sin embargo, sabemos que pese a esta regulación normativa, en la práctica es posible observar múltiples situaciones en las cuales el contribuyente, habiendo cumplido con sus obligaciones tributarias y habiendo determinado correctamente un saldo a su favor, no obtiene la devolución de impuestos en los plazos establecidos por la ley. Estas situaciones se pueden manifestar de distintas formas. En algunos casos lo que ocurre
es que la devolución se realiza pero de forma parcial. O sea, te devuelven una parte de lo que tú determinaste como contribuyente. En otros casos, la devolución se realiza de manera completa, pero postergada en el tiempo, o sea, muy lejana a los plazos que está establecido en la ley. Y en no pocas ocasiones, el contribuyente se enfrenta a observaciones o procesos de revisión cuya fundamentación no le es notificada de manera clara ni oportuna. Como nos comentaba Pedro, lo que ocurre una vez que se presentan las declaraciones de impuestos es que el Servicio de Impuestos Internos hace un cruce informático. Y entonces, cuando se genera alguna inconsistencia de tipo informático, simplemente se levanta una observación. ¿Cómo se entera el contribuyente de esta observación? Solo una vez que ingresa con su root y clave a la página web del Servicio de Impuestos Internos. Y entonces es importante establecer que técnicamente esta observación no cumple con las características para ser calificada de acto administrativo y formalmente no ha iniciado un procedimiento de fiscalización. Desde una perspectiva económica, esta situación puede generar efectos relevantes en la liquidez del contribuyente. Cuando se trata de montos altos, habitualmente asociados, por supuesto, a grandes contribuyentes, produce este problema de liquidez. Pero además produce especiales problemas cuando estamos hablando de pequeños y medianos contribuyentes, porque la actividad y la gestión de su actividad comercial depende de que esta devolución de impuestos se realice de manera oportuna. Ahora, desde un punto de vista económico, que por supuesto es un problema. Desde un punto de vista jurídico, que es lo que me interesa destacar en esta exposición, el problema no se agota en una cuestión de eficiencia administrativa o gestión de procesos. Lo que está en juego realmente es la verdadera eficacia de un derecho reconocido por la ley al contribuyente. Porque, en efecto, cuando la devolución no se realiza dentro de los plazos establecidos por la ley o cuando su retención carece de una justificación suficiente debidamente notificada, se produce una tensión entre un derecho que está reconocido por la ley versus su efectividad práctica. En este punto resulta útil distinguir aquellas situaciones en que la demora o retención puede encontrar una justificación legítima. Estoy pensando básicamente en las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria. Pero también están aquellas otras situaciones en que esta retención se prolonga sin una base legal clara o sin una debida motivación. Pues en este último caso, entonces nos encontramos propiamente ante lo que vamos a poder calificar como una vulneración del derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos en forma completa y oportuna. De este modo, el análisis deja de ser puramente descriptivo y pasa a plantearse en términos de control jurídico de la actuación administrativa, en el que van a cobrar especial relevancia los principios que deben regir los actos administrativos: legalidad, motivación, transparencia y, por supuesto, buena administración. En otras palabras, el problema no es solo que la devolución se retrase, sino que en determinadas circunstancias ese retraso puede transformar un derecho que está reconocido expresamente por nuestro legislador en un derecho meramente formal o de difícil eficiencia práctica. Para ilustrarles cómo se manifiesta esta situación en un caso concreto, les voy a contar un caso que forma parte del catálogo de vulneración de derechos del contribuyente elaborado por FESIT, la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, de la cual formo parte. El caso se trata de una contribuyente que presentó su declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2022. Solicitó una devolución de su saldo a favor cercano a 1.700.000 pesos. Sin embargo, la Tesorería efectuó únicamente una devolución parcial, reteniendo parte significativa de este monto. Y lo particularmente relevante de este caso no es solo la existencia de esta retención, sino las condiciones en que se produjo, porque se mantuvo en el tiempo. En efecto, el saldo retenido permaneció sin resolución definitiva por más de 2 años, sin que la contribuyente contara con una información clara
suficiente y oportuna respecto de cuáles eran las razones que justificaban esta retención, ni respecto de las actuaciones que debía realizar ella como contribuyente para intentar obtener la devolución íntegra. Recién en diciembre de 2024, 2 años después, el Servicio de Impuestos Internos dictó una resolución que denegó formalmente la devolución del saldo retenido, fundándose en una observación administrativa identificada como F23, cuya vinculación con la devolución solicitada no fue explicada de manera adecuada. Entonces, frente a esta situación, la contribuyente interpuso una reposición administrativa voluntaria, una RAV, que finalmente fue acogida el año 2025, ordenándose la devolución del saldo retenido, reconociéndose, en definitiva, la improcedencia de la negativa inicial. Nunca debió haber sido retenida la devolución de impuestos de esta contribuyente. Y este caso resulta especialmente ilustrativo por varias razones. En primer lugar, porque pone de manifiesto una retención que está prolongada en el tiempo, que excede con creces los plazos legales previstos para su devolución. Les mostraba que el artículo 97 establece un plazo de 30 días y estamos ante un caso donde la devolución tardó más de 3 años. En segundo lugar, evidencia una deficiencia en los estándares de información y motivación de la actuación administrativa. En la medida en que la contribuyente no cuenta con los elementos necesarios para comprender las razones que están motivando esta retención de impuestos, la deja a ella también en una situación en que no puede impugnar esta actuación administrativa. Y por tanto, la deja sin poder ejercer sus derechos adecuadamente. Y en tercer lugar, y esto es lo más relevante para efectos de esta exposición, permite advertir cómo en la práctica este derecho, que está expresamente reconocido por el ordenamiento jurídico, puede verse privado de eficacia real. Pues si durante más de 2 años la contribuyente no pudo obtener la devolución y ejercer eficazmente su derecho, como lo evidencia la falta de información y motivación, pues estamos viendo un derecho que podría transformarse en un derecho meramente formal. Y en este sentido, el caso de FESIT constituye un ejemplo concreto de cómo las deficiencias de las actuaciones administrativas pueden incidir directamente en la tutela efectiva de los derechos de un contribuyente, poniendo en tensión no solo normas específicas, como el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sino principios estructurales del derecho administrativo. Aquí hay ante todo un problema de legalidad, transparencia y buena administración. A partir de lo que les acabo de contar, entonces surge la cuestión central, que es, ¿cuándo podemos afirmar que se ha vulnerado el derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos en forma completa y oportuna? Porque una vez que tengamos determinado cuándo se configura esta vulneración, entonces podremos ejercer los medios de impugnación respectivos. Para abordar esta pregunta, lo que hice fue analizar la jurisprudencia de los tribunales tributarios y aduaneros. En una investigación que fue publicada el año 2024, analicé todas las sentencias de los tribunales tributarios y aduaneros dictadas en esta materia entre los años 2015 al año 2021. Y los resultados me permiten afirmar lo siguiente. Hay 3 tendencias jurisprudenciales para determinar cuándo se entiende vulnerado este derecho. En primer lugar, hay una línea interpretativa que sostiene que la vulneración del derecho se configura desde el momento en que vence el plazo establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta sin que se haya efectuado la devolución. Es, diría, la tendencia jurisprudencial que más respeta el texto del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. O sea, se toma los plazos en serio y dice, bueno, si estos plazos establecidos por ley se vencieron sin que haya procedido, se haya realizado la devolución de impuestos, entonces se vulneró el derecho. Hay una segunda posición que yo diría más matizada, que sostiene que si se han vencido los plazos del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta
y no se ha iniciado un procedimiento de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, entonces se entiende vulnerado el derecho del contribuyente. Lo que intenta hacer esta posición es conciliar los plazos establecidos en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con las facultades de fiscalización del artículo 59 del Código Tributario. Y entonces dice, aunque se hayan vencido los plazos, si la Administración Tributaria dio inicio a un procedimiento de fiscalización, entonces es legítima esa retención de impuestos. Y finalmente hay una tercera tendencia más restrictiva respecto de los derechos del contribuyente, que sostiene que la vulneración solo podría configurarse una vez vencido el plazo de prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, digamos regla general, 3 años. Lo que en la práctica implicaría, por supuesto, postergar significativamente la posibilidad de tutela del contribuyente. Esta última tendencia, claro, lo que hace es poner énfasis en el artículo 200 del Código Tributario, pero parece omitir lo establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. O sea, estamos justamente en un caso en que el plazo, la oportunidad en que se debe producir la devolución de impuestos está establecida expresamente. Y esta última tendencia parece obviar completamente el texto del artículo 97 como si este artículo no existiese. Pues estas 3 distintas aproximaciones ponen de manifiesto entonces que el problema de fondo ya no es meramente temporal, sino que dice relación con la necesidad de compatibilizar 2 elementos del sistema tributario que están operando en tensión. Por una parte, el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que establece un plazo breve para la devolución del saldo a favor del contribuyente, y por otra, las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria. Estoy pensando, como les decía, particularmente en las facultades establecidas en el artículo 59 del Código Tributario, que después de la Ley 21.713 además tiene una definición expresa de lo que debe entenderse por procedimiento de fiscalización, y que nos permite revisar entonces la correcta determinación de los impuestos dentro de un plazo considerablemente más amplio. Lo que ocurre aquí es que desde la perspectiva de la Administración Tributaria tenemos que pensar que es razonable que en un plazo tan breve como el establecido por el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el Servicio de Impuestos Internos no va a alcanzar a tener certeza respecto de si la devolución de impuestos corresponde o no. ¿Ya? O sea, si efectivamente está bien determinada o no. Y entonces, lo importante aquí es destacar que el contribuyente tiene este plazo como derecho establecido por la ley para recibir la devolución, pero que una vez que se haya cumplido con la devolución, sigue completamente vigente la facultad de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, que ahora sí tiene el plazo de 3 años para fiscalizar si esta devolución era correcta o no. El propio sistema tributario contempla mecanismos que permiten compatibilizar estas 2 dimensiones. Porque, por una parte, la devolución de saldo, como les decía, no impide que la Administración Tributaria fiscalice con posterioridad a efectuada la devolución. Es decir, realizada la devolución no se produce algo así como una aceptación tácita o implícita de que la devolución es correcta. ¿Ah? En verdad, si el Servicio de Impuestos Internos todavía no ha fiscalizado, es perfectamente posible que inicie un procedimiento de fiscalización y que luego determine que esta devolución no procedía. Para ello tiene 3 años por regla general. Y por otra parte, si lo que tememos es a contribuyentes que estén recibiendo devoluciones de impuestos solicitadas de manera maliciosa, pues en verdad el propio sistema tributario tiene sanciones contempladas para estos casos. En este contexto, el punto crítico radica en determinar qué tipo de actuación administrativa es suficiente para justificar la retención del saldo a favor del contribuyente. Y aquí es una posición personal, pero que he encontrado ratificada en sentencias de los tribunales tributarios y aduaneros. Sostengo que la mera observación, esta que se produce simplemente por el cruce de los datos informáticos que tiene el Servicio de Impuestos Internos,
no tiene el mérito suficiente para ser considerada como el inicio de un procedimiento de fiscalización. Y esto es ratificado por la actual redacción del artículo 59 del Código Tributario. En consecuencia, si está vencido el plazo establecido en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y lo único que tiene el contribuyente es una observación de la que se enteró ingresando con su root y clave a su sitio en el Servicio de Impuestos Internos, entonces no podemos decir que se haya iniciado un procedimiento de fiscalización. Y por tanto, no tenemos mérito suficiente para que el Servicio de Impuestos Internos retenga este dinero, porque una vez vencido el plazo ya se acaba el título del Servicio de Impuestos Internos para mantener este dinero en sus arcas fiscales. En definitiva, la correcta delimitación de este problema, entonces, exige reconocer que la tutela del derecho del contribuyente no es incompatible con el ejercicio de las potestades de control de la Administración, pero sí se requiere que éstas se ejerzan dentro de un marco de legalidad, motivación y proporcionalidad. Una vez que hemos determinado la existencia de una posible vulneración de un derecho del contribuyente, entonces surge naturalmente la siguiente pregunta, que es: ¿y qué mecanismos contempla el sistema tributario para que el contribuyente haga valer el derecho que se le ha vulnerado? Pues yo destacaría básicamente dos vías de tutela, una en sede administrativa y una en sede jurisdiccional. En primer lugar, en el ámbito administrativo, el Código Tributario contempla el denominado recurso de resguardo, que está establecido en el artículo 8 bis, inciso segundo del Código Tributario, que permite al contribuyente reclamar ante el propio Servicio de Impuestos Internos cuando estime que éste ha vulnerado alguno de sus derechos. Este mecanismo, el recurso de resguardo, debe ser interpuesto, atención, en el plazo de 10 días contado desde la ocurrencia del acto u omisión que genera la afectación. En este caso en concreto lo que tendremos será la omisión de la devolución de impuestos dentro del plazo legalmente establecido. Y entonces, una vez vencido el plazo del artículo 97 sin que se haya producido la devolución, usted cuenta 10 días, que es su plazo máximo para iniciar este recurso de resguardo. Es un recurso evidentemente con un carácter cautelar y rápido. Se trata, diría, como deficiencia de una herramienta que debe ejercerse ante la propia Administración Tributaria, que es la que está reteniendo su devolución de impuestos, lo que implica que su eficacia depende de la disposición del órgano para revisar y eventualmente corregir su propia actuación. Y en segundo lugar, si ya queremos un tercero imparcial que resuelva esta vulneración, tenemos la oportunidad de recurrir a sede jurisdiccional, concretamente ante los tribunales tributarios y aduaneros, interponiendo un reclamo en el procedimiento de reclamo por vulneración de derechos del contribuyente, que es un procedimiento que está regulado en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario. Este procedimiento tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando exista una acción u omisión ilegal o arbitraria que afecte los derechos del contribuyente, donde están incluidos expresamente los derechos del catálogo del artículo 8 bis del Código Tributario. El reclamo debe interponerse, atención, dentro de 15 días desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que da lugar a la vulneración. Como en nuestro caso, la vulneración se produce por una omisión, que es la omisión de haber realizado la devolución de impuestos. Entonces, desde que se cumple el plazo del artículo 97, habría que contar estos 15 días. ¿Ya? Ahí vence el plazo para que usted interponga el reclamo por vulneración de derechos ante el Tribunal Tributario y Aduanero respectivo. Un aspecto particularmente relevante de este procedimiento es que el artículo 157 del Código Tributario le permite al contribuyente interponer este reclamo sin necesidad de comparecer patrocinado por un abogado. Teóricamente esto facilita el acceso a esta vía de tutela. Personalmente quiero sí advertir que si el contribuyente comparece sin patrocinio de abogado, o sea, digo, sin asesoría jurídica, aun cuando la vulneración de su derecho sea clara, hay que tener presente que la contraparte va a comparecer
patrocinada no solo por un abogado, sino que por el departamento jurídico del Servicio de Impuestos Internos detrás, o sea, abogados especializados. Y por tanto se produce inevitablemente una asimetría técnica entre las partes de este procedimiento. Por eso, en la medida de lo posible, diría que es recomendable que el contribuyente sí comparezca patrocinado por un abogado. Ahora, el costo de esta asesoría puede constituir un obstáculo relevante para hacer efectivo este derecho ante la justicia. De modo que la existencia formal de mecanismos de tutela no siempre se traduce en una protección efectiva. En definitiva, el sistema jurídico contempla herramientas para la protección del derecho a la devolución de impuestos, pero su eficacia va a depender no solo de su regulación normativa, sino también de las condiciones reales en que el contribuyente puede acceder a ellas y hacerlas valer oportunamente. Ahora, a modo de cierre, como conclusión, quiero sistematizar las siguientes ideas principales. En primer lugar, el sistema tributario reconoce expresamente el derecho del contribuyente a obtener la devolución de impuestos en forma completa y oportuna, oportunidad que adquiere especial relevancia porque está definida expresamente a través de los plazos del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, tratándose de este derecho en concreto, no tenemos que preguntarnos cuándo se considera oportuna, porque el legislador ya lo respondió expresamente. En segundo lugar, la práctica demuestra que la efectividad de este derecho no siempre se materializa. O sea, pese a la claridad de la regulación, todos conocemos situaciones en las que no se está produciendo la devolución de impuestos del saldo al favor del contribuyente en la oportunidad que la ley estableció. Y por tanto, se da lugar a retenciones prolongadas o a veces devoluciones parciales. Y en tercer lugar, la jurisprudencia evidencia una falta de uniformidad en torno al momento en que se configura la vulneración, lo que refleja la tensión entre el cumplimiento del plazo legal de devolución con el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración tributaria. En este contexto, yo reitero, una mera observación administrativa no resulta suficiente para justificar la retención del saldo a favor si no va acompañada del inicio de un procedimiento de fiscalización formalmente estructurado. De lo contrario, este derecho del contribuyente se transforma en un derecho meramente formal y de difícil eficacia práctica. Además, hay que considerar lo que comentábamos respecto de los mecanismos de tutela, porque una vez producida la vulneración, entonces es importante que el contribuyente pueda acceder efectivamente a impugnar la actuación administrativa y, como les comentaba, hay algunos obstáculos para ello. El recurso de resguardo es gratis, le permite comparecer sin abogado, pero siempre es ante el propio Servicio de Impuestos Internos. La alternativa en sede jurisdiccional, que es un tercero independiente, el Tribunal Tributario y Aduanero, tiene el problema de que probablemente usted quede en una asimetría técnica si comparece sin abogado. Y entonces ejercer esta acción puede generarle algún costo adicional. En definitiva, la devolución de impuestos no es una liberalidad del Estado, sino que es la restitución de recursos que son de propiedad del contribuyente. Y su retención o denegación injustificada constituye una vulneración de derechos que debe ser abordada para que la actuación administrativa esté realizada en el marco de la legalidad, motivación y buena administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. El sistema de catálogo de derechos ha cobrado una relevancia fundamental en la protección del contribuyente frente a la autoridad administrativa, especialmente de que contamos con sistemas de tutela tanto jurisdiccional como en sede administrativa ante el servicio con medio recurso de resguardo. A continuación y finalmente nos acompaña don Alberto Cuevas, socio de consultoría tributaria de KPMG Chile, quien abordará los temas principales anunciados en las reformas por el actual gobierno en relación con el impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, muy buenos días. Me quedan unos minutos para compartir con ustedes
hablar un poco de lo que viene, ¿cierto? Y en honor al tiempo, bueno, agradecer a la universidad, muchas gracias profesora por recibirnos aquí, a todos los que nos están acompañando y especialmente a quienes nos ven desde sus oficinas, desde sus casas. Me tocó hablar del tema tributario, de lo que está ocurriendo, de lo que viene, y les voy a proponer algunas ideas para seguir ese debate, para tratar de acompañar ese debate y pensar, reflexionar cómo nos va a impactar a cada uno de acuerdo a nuestra situación particular. Y les voy a proponer 3 cosas o 3 elementos para interpretar este debate que estamos viviendo hoy día. Una, desde luego, es de naturaleza económica. ¿Cómo está la economía? ¿Cierto? Y uno, en el análisis económico, ¿ocupo este? Ya. No voy a partir de nuevo, pero este sí, ¿o también? ¿Sí? Bueno. Ya. Me cambio de micrófono entonces. Entonces, les decía que el primer elemento que les sugiero como para acompañar y seguir este debate es el económico. Y el económico normalmente uno también podría dividirlo en 2, que es más bien la economía interna, local, chilena y la economía internacional, ambas cosas, porque ambas tienen influencias, están desde luego interconectadas, ¿cierto? La economía chilena es parte de la economía mundial y de alguna manera son lo mismo. Pero hay factores que se comunican desde la economía internacional hacia la economía chilena que la hacen más o menos resiliente, más o menos vulnerable y que la afectan. Sobre todo en esta economía abierta que tenemos, ¿cierto? Ese es un mundo, el tema de la economía. El segundo es de naturaleza social, es decir, nosotros, las personas, las instituciones, las empresas, los contribuyentes, ¿cómo está la sociedad chilena? Y también uno podría decir cómo está la sociedad en el mundo, ¿cierto? Y qué impacto tiene eso en el debate tributario que estamos viviendo. Y el tercero es de tipo político. ¿Cómo está la política? ¿Sí? La política local, la política internacional y cómo eso va a influenciar este debate. Esos 3 elementos se los sugiero como para tratar de ir ordenando lo que uno ve, lo que uno escucha en la prensa, lo que uno escucha de las autoridades, de los parlamentarios, incluso a nivel internacional. Bueno, partamos eso agregando 3 elementos más, pues bien obvios, ¿cierto? ¿De dónde venimos en este debate? ¿Dónde estamos hoy día? Y qué eventualmente puede ocurrir en el futuro. ¿Sí? Esos 2 sets de elementos para la interpretación de lo que está ocurriendo se los sugiero para seguir, acompañar el debate tributario que estamos viviendo. ¿De dónde venimos? Ya se había anunciado, venimos de un complejo y largo proceso de reformas tributarias, ¿cierto? Eso es inédito en la historia de nuestro país, no había ocurrido nunca, nunca. ¿Hemos tenido grandes reformas en el tiempo? Sí. Han sido muy debatidas, muy discutidas, sí. Pero este proceso permanente, por llamarlo de alguna manera, de reforma y contrarreforma cada 4 años, nuestro país no lo había vivido nunca, ¿sí? Ya podemos interpretar o analizar las causas de eso. A mi juicio se inicia en el año 2010 más o menos. Y si ustedes analizan cada uno de los gobiernos que ha ocurrido, que hemos vivido desde el año 2010, en cada uno de ellos ha habido a lo menos 2 o incluso más modificaciones tributarias muy importantes. En el 2010 que pasó, se inició el primer gobierno del presidente Piñera, y en su programa de gobierno no había ninguna reforma tributaria. Él no proponía ninguna, ¿cierto? Lo recordarán los más jóvenes, a lo mejor no, pero ¿qué ocurrió? Terremoto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, y ese terremoto tuvo una arista tributaria muy importante que se llamó la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción. ¿Y qué cosas importantes ocurrieron ahí? Muchas, se crearon fondos de reconstrucción, pero una serie de medidas tributarias, entre las cuales, por ejemplo, estuvo el alza del impuesto de primera categoría. Veníamos hasta el año 2009 con un impuesto que tenía una tasa de 17%, que había evolucionado lentamente, porque tuvo antes que eso, en un proceso largo, en un periodo largo, tasas de 15%, 16,5%, 10% e incluso 0%. En el año 90 el impuesto de primera categoría era 0. Se empezó a incrementar la tasa a partir del 91 y llegamos al año 2009 con 17%. ¿Sí? Fue un periodo largo, pero hubo un incremento, un alza de ese tributo. La historia obviamente uno puede ir más atrás, ¿cierto? Pero vamos a anclarnos en ese proceso. ¿Y qué ocurre ahí? La tasa sube de 17 a 20 en el primer gobierno del presidente Piñera de manera transitoria, ¿sí?
Yo recuerdo un senador de centroderecha en esa época que decía, no creo esto de las alzas transitorias de impuestos porque por alguna razón esto va a terminar siendo permanente. Y muchos le decían, no, pero si esto es por el terremoto. Bueno, ¿qué pasó? El presidente Piñera, sin haber tenido en su programa ninguna reforma tributaria, tuvo que hacer otra. Y en el año 2012, que ya no para financiar la reconstrucción del terremoto, sino que para financiar lo que él denominó su agenda en materia de educación, la reforma educacional del presidente Piñera, se dictó otra ley muy importante que incorporó muchas cosas, pero siguiendo esta línea de análisis, esa tasa que venía en el 2009 del 17, que había pasado transitoriamente a 20, con alguna escala, ¿cierto?, porque iba a volver a 17, terminó quedando en 20% de manera fija, ¿sí? 2010, 2012. ¿Qué pasó el 2014? Bueno, llegó la presidenta Bachelet, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿y qué ocurrió? Una enorme reforma tributaria en que se planteaban una serie de cambios, pero mirando de nuevo, haciendo un close-up solamente a la tasa del impuesto de primera categoría. ¿Qué ocurrió? Bueno, se incrementó de manera muy importante. Y la reforma del 2014 no fue la única, porque el 2016 hubo que presentar otro proyecto en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, que algunos le llamaron la reforma, la contrarreforma, tuvo varios nombres, ley de simplificación se llamaba más o menos, y en ese segundo proyecto hubo cambios muy relevantes a distintas cosas, y si uno mira el resultado hasta ahí del impuesto de primera categoría, terminamos con un impuesto de primera categoría que llegó a 27%. No en todos los casos, ¿cierto? Pero la tasa máxima para ciertos contribuyentes, para algunos grandes, para otros medianos, incluso para algunos no tan medianos, por distintas razones, terminó siendo la máxima 27%. Entonces, en un periodo muy corto, pasamos de 17 a 27% del impuesto de primera categoría, pasando del 17 al 20, ¿cierto? Y teniendo esto. Y eso en dos gobiernos que tuvieron que presentar a lo menos 4 leyes de modificaciones tributarias muy importantes. Termina el gobierno segundo gobierno de la presidenta Bachelet y viene el segundo gobierno del presidente Piñera. Y él, ahora sí, proponía una reforma tributaria que era de alguna manera retrotraer la del gobierno anterior, ¿no? Y volver a cosas que hemos escuchado en el debate tributario, volver a integrar, han escuchado eso, la reintegración. Eso tiene varios significados y uno podría subdividir qué significa la reintegración, ¿cierto? Significa muchas cosas o muy pocas, dependiendo de cómo uno lo quiera definir. Y desde luego disminuir la tasa del impuesto de primera categoría, llegar de alguna manera al régimen que había antes, incluso antes del 2010, con una tasa de primera categoría mayor, pero retrotraer la semi-integración, por ejemplo, y otras cosas que tenía la reforma de la presidenta Bachelet. ¿Y cómo le fue a esa reforma del presidente Piñera? Bueno, fue bastante difícil para el gobierno del presidente Piñera. Estuvo más o menos un año o más en la Cámara de Diputados discutiéndose el informe financiero. Van a escuchar ustedes en el debate tributario esto del informe financiero, que es cuánto cuesta la reforma, cuáles son las proyecciones de recaudación, cuánto se va a perder de recaudación, y eso lo hace la Dirección de Presupuestos, que hoy día es un actor que las personas han escuchado mucho más porque ha sido fuertemente cuestionado, especialmente por un punto, la sobreestimación de ingresos, ¿cierto?, y la subestimación de gastos, ¿sí? Y hemos entrado en un debate donde la Dirección de Presupuestos ha sido protagonista precisamente por esto que nosotros llamamos déficit fiscal, ¿cierto?, o el rompimiento de la regla de balance estructural, que ya podemos hablar algo sobre eso. Y por lo tanto el presidente Piñera le resultó lo que quería, y la verdad es que no, ¿sí? Y su reforma terminó manteniendo la tasa del 27%, entre otras cosas, con algunos cambios. Y no solo eso, sino que a poco andar y casi al final de su gobierno, estallido social de por medio, por eso es importante también entender qué está pasando con la sociedad y la política, la tasa del impuesto de primera categoría se mantuvo en 27%, e incluso hacia finales del gobierno del presidente Piñera se dictó otra ley importante que aumentó principalmente, o buscó aumentar la recaudación, eliminando exenciones tributarias, ¿sí? Entonces tenemos 3 gobiernos con 2 reformas importantes cada uno, y la verdad es que nada de eso hacía presagiar, como diría Carlos Pinto,
que la discusión quedaba zanjada. Y tanto es así que llegó el primer gobierno, Klaus Schmidt-Hebel decía, hay que hablar aquí del primer gobierno de Boric y el primer gobierno de Kast, porque uno nunca sabe si la historia se va a repetir más adelante, como ocurrió con el presidente Piñera y con la presidenta Bachelet. ¿Y qué pasó? Bueno, el gobierno del presidente Boric intentó una nueva reforma tributaria. Sí, una enorme reforma tributaria, con impuesto al patrimonio, con desintegración, ¿cierto? Sistema dual, como se le conoce técnicamente. ¿Y cómo le fue esa reforma que buscaba aumentar la carga tributaria? Fatal, le fue muy mal, ¿cierto? Porque ocurrió algo bastante inédito en la historia tributaria chilena, que se rechazó la idea de legislar. O sea, el Congreso le pegó un portazo a ese proyecto de reforma tributaria. Bueno, y eso mutó hacia un proyecto para el fortalecimiento de las facultades de fiscalización, donde había algún acuerdo mayor en el mundo político para aumentar la recaudación por la vía de fortalecer a las instituciones y las facultades de fiscalización. Cuando digo fortalecer a las instituciones es principalmente allegar mayores recursos para que hagan su trabajo, básicamente el control de la evasión y la elusión. Tres gobiernos, 6 reformas. Hay más proyectos tributarios, pero a lo menos 6 reformas grandes. ¿Y eso hizo que se terminara el debate? No. El presidente Kast, y ahora llegó el presente, en su programa de gobierno propone una nueva reforma tributaria que uno diría es nueva porque se va a ingresar ahora, pero no es tan nueva porque los conceptos en discusión son más o menos los mismos, ¿cierto? Reducción de la tasa del impuesto de primera categoría de manera gradual, reintegración del sistema tributario que hoy día está parcialmente desintegrado, algunas cosas en el IVA, ¿cierto? Ustedes han visto que había una medida transitoria ahí de 12 meses de eliminación de la exención a la venta de ciertos inmuebles que generó algunos temas económicos importantes y comerciales importantes, como por ejemplo que quedó 1, 2, 3 momiadez el mercado inmobiliario porque nadie quería seguir avanzando con las compras hasta esperar qué pasaba con esto, ¿cierto? Eso es bastante obvio y suele ocurrir, ha pasado en otras etapas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo esta historia nos puede ilustrar para saber en qué vamos a terminar? ¿Cómo le va a ir a este proyecto? Que además se ha anunciado es un proyecto enorme, ¿sí? Con un nombre bien importante, se llama Proyecto de Reconstrucción Nacional y que tiene no solo cosas tributarias, sino que es, como se dice en la jerga legislativa, misceláneo. Es un proyecto misceláneo, o sea que contiene de todo un poco, ¿sí? Vienen temas para el combate de incendios, vienen temas para favorecer la economía, ¿cierto? Por el lado de lo que se conoce en Chile como la permisología, que hay gente que no le gusta que se use esa palabra, pero ya está como más o menos internalizada entre nosotros. Entonces, hagamos un foco en eso. No es muy raro lo que está ocurriendo, porque ya venía ocurriendo a lo menos desde el año 2010, ¿cierto? Ya hablamos de que esta sucesión de reformas a lo menos uno podría situarla en esa fecha de inicio. Ya sabemos a través del programa del presidente Kast que él había anunciado una reforma tributaria de ciertas características, por lo tanto no es una novedad, ¿sí? En segundo lugar, ya entrado al gobierno el presidente Kast, ese programa empieza, yo diría, no a no cumplirse, no, yo diría evoluciona, porque otra cosa es con la realidad que uno se encuentra cuando entra a un gobierno. Y la realidad ha sido dura para este gobierno, ¿cierto? Se encontró con una crisis internacional que afectó nada más ni nada menos que el precio de los combustibles fósiles que nosotros importamos completamente. Por lo tanto, el impacto de esa realidad internacional nos pega directamente y muy directamente. Es una de las características que tiene Chile por ser un país abierto al mundo. Los precios internacionales de ese tipo de productos nos afectan casi automáticamente. La variación en el tipo de cambio internacional también. Son estabilizadores económicos automáticos que tiene la economía chilena que hacen que la economía internacional se refleje rápidamente en todo lo que nos afecta, ¿cierto? El precio del cobre, el precio del petróleo, el tipo de cambio, la tasa de interés. Chile está indexado casi automáticamente a todos esos factores producto de su definición de país abierto al mundo y con una economía que de alguna manera extrae de aquello las fortalezas, pero también sufre los embates de todos los cambios que ocurren a nivel internacional. Entonces, si uno mira el programa de gobierno y mira lo que va a ser este proyecto que todavía no se ha ingresado, ¿cierto? La guitarra cuando uno la está tocando a veces es difícil afinarla, tiene muchas cuerdas, el auditorio también tiene mucho que decir, los propios y los ajenos, ¿cierto? Y empieza esto
del trabajo, también ustedes lo habrán escuchado, prelegislativo, que de alguna manera es una sensibilización, un diálogo previo a ingresar los proyectos tanto con los adversarios como con los propios, ¿sí? Y ese trabajo legislativo ha ocurrido en un tiempo bien acotado y seguramente va a tener una influencia importante porque ocurre algo que en política se conoce como la contabilidad de votos, ¿cierto? Yo necesito saber cuántos votos tengo en la Cámara de Diputados y cuántos tengo o espero tener en el Senado para aprobar o no una determinada iniciativa. Y ahí hay algunos riesgos. Cuando uno tiene un proyecto misceláneo que tiene muchas cosas, no cabe ninguna duda que hay algún es la fortaleza para el gobierno que tiene los proyectos misceláneos porque busca promover las cosas que le interesan con las que también le pueden interesar a otros y va jugando con eso. Otros han dicho, varios parlamentarios, ustedes los líderes políticos, ojalá esto se divida, claro, porque así yo puedo aprobar lo que me gusta y rechazar lo que no, ¿cierto? Y esas son las dos estrategias. El gobierno está optando por un proyecto misceláneo con todo, ¿sí? Esa es su estrategia. Y eso tiene costos, porque a veces la gente dice, bueno, aquí hay cosas que me gustan, pero esto me carga tanto que en realidad te rechazo todo, ¿sí? Entonces, esa pugna por juntar o separar es un tema político importante. Lo que vamos a ver en los próximos días es el ingreso de un proyecto que tiene alrededor de 43, 45 medidas, eso obviamente solo lo vamos a saber cuando se ingrese oficialmente, pero por ahí andan, de distinta naturaleza. Volvamos al impuesto de primera categoría, que partió en 0 en el año 90, que después 10, después 15, después 17, y que terminó, fue 16,5 en algún momento, después terminó en 20, pero era transitorio, pero fue permanente, y después terminó en 27. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué propone el gobierno? Dice, bueno, vamos a volver de 27 a 23, 24, ¿quién da más? ¿Alguien se anima a decir qué va a ocurrir? Porque tampoco es de 27 a 17, ¿cierto? No quiere revertir todo el proceso de alza que ocurrió a partir del año 2010, sino que dice de 27 a 23. Y segundo, dice de manera gradual. Eso tiene algo particular. En gobiernos de 4 años, el efecto final de esta reforma la va a vivir el gobierno siguiente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, se está legislando para lo que va a tener que vivir y administrar un gobierno posterior. Ese es un problema de tipo político que tenemos hoy día, gobiernos de 4 años. Para mí es una de las principales causas de este proceso vertiginoso de reformas porque creo que es poco. Yo creo que a lo menos deberían ser 6 años o 4 con reelección, ¿sí? Ahí hay una píldora de análisis político, ¿no? en el tema, en la discusión. Algunos dicen, no, porque imagínate, 6 años y ya a los 2 años no queremos este gobierno, imagínate, tenemos que soportarlo 4 más. Hay gente que piensa así, digamos, y por eso 4 está bien. Bueno, la política tiene mucho que decir y también, un pequeño paréntesis, pareciera que la política no ha estado tan armónica en estos últimos años, especialmente desde 2010 en adelante también, diría yo. Estamos mucho en esta suerte de polarización y también ocurre en el mundo. Siempre le sugiero hacer siempre por metodología esa doble mirada, qué está ocurriendo en Chile, qué está ocurriendo en el mundo, tanto en la política como en la economía como en la sociedad. Entonces, lo otro que los gobiernos han hecho es que tratan de discutir estas reformas muy rápido. No todos lo han hecho exactamente igual, pero ojalá en el primer año de gobierno, porque después el rating empieza a bajar. Los gobiernos dejan de ser queridos por los ajenos y por los propios, en la medida que va avanzando el gobierno. Eso ha pasado, ¿cierto? Lo muestran las encuestas, lo muestran la dispersión política, el carácter de la política con este concepto también chileno del discolaje, ¿cierto? El debilitamiento del orden político de los partidos y la atomización de las definiciones políticas donde cada parlamentario parece a veces ser un partido político distinto, ¿cierto? Algo de eso empezamos a ver. Vieron ustedes que ya hay algunos parlamentarios que han sido expulsados de sus bancadas y no llevamos ni 2 semanas ni 3 semanas de proceso legislativo. Entonces, va a ingresar un proyecto que tiene elementos tributarios, pero tiene otros, lo cual este carácter misceláneo le incorpora una complejidad política al debate.
El informe financiero va a ser un tema clave y muy discutido. Seguramente algunos van a decir que el informe financiero debe explicar cómo las pérdidas de recaudación que generan algunas medidas se van a compensar con otras. Ya hemos visto lo que ha venido ocurriendo en las últimas reformas respecto de esto. Algunos dicen, bueno, estas pérdidas se van a compensar, por ejemplo, con mejor gestión del gasto, con la eliminación de algunos programas ineficientes, con la recuperación. Hemos escuchado hablar del CAE, han escuchado hablar del CAE que ha entrado en este debate como una forma de recuperar recursos que hoy día están ahí y que no se han recuperado, por la vía del crecimiento económico, pero por ahí hay que reconocer que eso va a producir un efecto más bien en el mediano y largo plazo y no inmediatamente. Por lo tanto, en el corto plazo uno podría esperar que si hay medidas que hacen disminuir la recaudación, eso genere un mayor déficit fiscal, a lo menos en el corto plazo. ¿Cómo manejar eso? Y luego, ese informe financiero va a ser muy discutido. Normalmente las reformas tributarias tienen más de un informe financiero y van cambiando, ¿sí?, con el tiempo. Si ustedes ven, hacen un doble clic a ese ítem, informes financieros, que es donde dice lo que se va a recaudar y lo que se va a perder, y tiene un neto, ¿cierto? Y estos 10 años han mostrado que esos informes financieros no le apuntan al tema. Eso tiene que ver con una economía debilitada que no ha logrado crecer más allá del 2%, ¿cierto? 2,5%, incluso el potencial de la economía chilena, más o menos desde 2008, por factores externos, internos y también por un factor muy potente que se habla poco en estos debates, pero es que es el deterioro de la productividad de los factores en Chile, ¿cierto? Ese es un fenómeno que los economistas han venido monitoreando con cierta inquietud y precaución a partir más o menos del año 2008, pero las tasas de crecimiento han ido paulatinamente achatándose y hemos estado en esta mediocridad que llaman algunos del 2 y algo %. Es un elemento muy, muy importante. Entonces, para cerrar esto y recapitulando un poquito, esos 6 elementos, ¿cierto? La sociedad, la economía, la política, de dónde venimos, dónde estamos y cómo se prevé que va a terminar esto. Si vamos a seguir en este proceso, la verdad es que esto va a terminar igual. El gobierno va a tratar de hacer una reforma, si logra tener los votos va a aprobar algunas cosas, a lo mejor otras no. A lo mejor va a tener que hacer algún cambio pronto, nuevamente, en 2 años más, y seguiríamos con la misma dinámica de 2 reformas tributarias por cada gobierno. Y ya casi en 3 años más, porque es como que el primer año de gobierno va avanzando vertiginosamente, ¿cierto? Y vienen las elecciones municipales, y vienen nuevas elecciones presidenciales. Entonces, cuando ya estamos en el 4.º año, ya nadie quiere al gobierno, ya nadie se acuerda del gobierno, están todos pensando en la elección que viene. Y Klaus Schmidt-Hebel, con la bola de cristal, decía, a lo mejor vamos a estar en el gobierno 2 de alguien, o a lo menos en un gobierno de signo contrario a este, y que va a querer de nuevo hacer otro cambio, y la verdad es que la historia de los últimos años, desde el 2010, ha sido así, ¿sí? Reforma contra reforma, reforma contra reforma, reforma contra reforma. ¿Cómo romper eso? ¿Cuáles son las causas de eso? Algunos dicen que son políticas, que las reformas del sistema político generaron eso, ¿no? Generaron atomización, dispersión, debilitamiento de la institucionalidad, especialmente de los partidos políticos, y que ese parlamentarismo de facto que hemos ido creando es una de las causas políticas de este problema. Otros dicen que la sociedad también cambió, y desde luego que está cambiando. La tecnología hoy día está irrumpiendo de una manera muy, muy sorprendente, muy importante, aunque si uno mira la historia, siempre la tecnología ha hecho esto, ¿cierto? En la revolución industrial, en la época del hierro, del bronce, del uso de la piedra, siempre esos elementos tecnológicos cambiaron radicalmente la sociedad, la pusieron en riesgo, la pusieron en tensión, pero también trajeron cosas muy positivas, ¿cierto? Estos cambios, estas revoluciones tecnológicas. Y mirando la economía, bueno, si la guerra termina pronto, seguramente eso va a ayudar. El precio del petróleo se va a estabilizar. Algunos dicen con alguna mala noticia de que no va a volver a $70 el barril, sino que se va a estabilizar en torno a 85, 80 o 90, y eso también es una mala noticia entre comillas, porque si bien se rompe un poquito la inestabilidad, luego el piso en el que estamos va a ser peor de lo que era antes, ¿sí? Algunos dicen eso, principalmente por la necesidad de recomponer la infraestructura que se ha destruido, eso toma tiempo, etcétera. Eso por el lado de la oferta, ¿cierto?, de combustibles.
Y la verdad es que no vemos un mundo en que la estabilidad política sea la regla, vemos más bien un mundo polarizado. Ya yo diría que no con dos polos, sino que se van como dibujando tres polos, ¿sí? Estados Unidos por un lado, Europa por otro, y el polo más bien ordenado hacia los sectores de influencia de China, también se han ido. Y aparece un cuarto posible polo, que es la India. La India es un país enorme, que no tiene tanta fluidez en sus relaciones con China, que también parece en muchos sentidos mirar a Occidente con cierta inquietud y que es un motor de la economía muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Chile ha hecho en los últimos años importantes esfuerzos para acercarse a la India, para ofrecer productos chilenos ahí, y es un mercado enormemente grande, miles de millones de personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, para cerrar, los dejaría con una pregunta, con esos elementos de análisis. ¿Vamos a lograr volver a tener un sistema tributario estable, duradero, que nos permita a los contribuyentes, a las empresas, a los asesores, a la academia? Este fenómeno ha sido un gran negocio para las universidades, porque todos los años hay que hacer un magíster sobre la reforma anterior, ¿cierto? Entonces, esa estabilidad, le digo, a la universidad a lo mejor no es tan buena porque seguramente va a haber menos magísters, claro, entonces, pero también se refleja en eso y uno se ríe, pero todo esto, un magíster, todo esto genera enormes costos de cumplimiento. ¿Cuánto han tenido que gastar en capacitación los contadores, por ejemplo? ¿Cuánto? Que todos los años tienen que ir al enésimo curso de capacitación o de formación respecto del cambio que hubo, del cambio, del otro cambio y del otro cambio. Considerando lo que decía Pedro, que hay además un montón de regímenes transitorios que rigen un año, ¿no? Y por lo tanto hay que aprenderse cada uno de esos regímenes transitorios. Entonces, todo lo que ganan los que dictan los cursos lo invierten, para decirlo de alguna manera favorable, ¿cierto? Inversión, los que tienen que capacitarse, y esos son contadores, abogados, las instituciones públicas, ¿cierto? Impuestos Internos gastan mucho en enseñarle a sus propios funcionarios cada uno de estos cambios, modificar sus sistemas informáticos porque ahora hay que hacer el semi-integrado, porque la renta atribuida, porque el IVA, porque esto, hay que cambiar e invertir en tecnología, y eso lo viven el Estado, lo viven las empresas, lo viven los profesionales y desde luego todo lo soportan los contribuyentes. Entonces el costo de cumplimiento es algo que nadie se preocupa. Por ejemplo, esta reforma de ahora, que es enorme para algunos proempresas, también va a implicar importantes costos de cumplimiento de este tipo. Modificaciones tecnológicas, capacitación, gastos muy importantes del Estado, de los profesionales. Tenemos al presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores aquí, un muy buen amigo que nos acompaña, muchas gracias por estar aquí, que han estado muy preocupados de eso, de la capacitación de todos los contadores a nivel nacional, y que han hecho principalmente un esfuerzo enorme para poder bajar estas cosas y llevarlo a los contadores de los pueblos, de las ciudades, que muchas veces tienen dificultades de acceso a esta información y que se generan incumplimientos precisamente por esa sola razón, porque nadie entiende a veces estas cosas o se demora algunos años recién en poder comprender realmente todo esto, porque las instrucciones de impuestos internos también se demoran, etc. Así que con esas reflexiones, con esas dudas, quería invitarlos a participar en este debate, a informarse, a estar atentos, a evaluarlo y a opinar y a discutir, sobre todo en el ámbito universitario, que es muy proclive para esto. Con esto me despido. Muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Muchas gracias, Alberto, por tu clara exposición. Nos has dejado bien claro el panorama tanto histórico como futuro de nuestro sistema tributario y la inestabilidad que hemos sufrido. Así como, al parecer, vamos a tener que seguir estudiando reformas tributarias cada 2 años, tanto los abogados como los contadores. Bueno, para finalizar, quería simplemente agradecerle a todos su activa participación de esta actividad de extensión académica, especialmente a KPMG Chile, a nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y los invitamos a todos a mantenerse conectados frente a cualquier aviso de actividad académica o de extensión, especialmente tributarias, que pueda generar la facultad. Muchas gracias.